Fenomenal. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que para mí es una gratitud y un momento súper importante. Siento esa gratitud enorme porque es súper importante que cada vez seamos más los profesionales de la salud que elegimos abrirnos a conocer otras maneras de poder ayudar a nuestros pacientes, a todas las personas que confían en nosotros, a todas las personas que se ponen en nuestras manos para que podamos acompañarles en todos los procesos de recuperar su salud, de fortalecerla y de potenciarla. Y es de verdad muy emotivo para mí que haya tanta demanda de información y tantas personas dispuestas a abrirse a esta información tan interesante y a todo este conocimiento que os queremos compartir hoy. Lo primero de todo, pues me voy a presentar porque imagino que habrá muchísimas personas que no me conocen. Me llamo Ainhoa Corrales, soy médico desde hace casi 17 años. Soy especialista en atención primaria, médico de familia, y también soy experta en reeducación alimentaria y en estilo de vida saludable. He estado trabajando en el Sistema Nacional de Salud durante 10 años y en los últimos casi 7, voy camino de esos 7, me he formado en la salud natural y he trabajado en un enfoque mucho más integrativo, que abarca a muchas más áreas, con un enfoque mucho más multidisciplinar y también multifactorial para poder aprender más y ayudar más y mejor a todas aquellas personas que lo necesitan. Y es que la salud es algo que nos compete a todos, es algo de lo que todos tenemos que hacernos responsables y además es el estado natural del cuerpo. Esta es mi frase, me gusta siempre referirme a ella porque muchas veces al no estar rodeados de ella y que cada vez sea más frecuente que estemos en situaciones de enfermedad y de cronicidad de la enfermedad, pues perdemos de vista este hecho, el que la salud es el estado natural del cuerpo. Y cuando yo ejercía dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud, algo a lo que me daba cuenta, a lo que llegaba a una reflexión con la que conectaba con mucha frecuencia, es que sentía que me faltaba conocimiento y me faltaba información que llegaba tarde a la hora de ayudar a las personas. Y es que es muy importante que nos ocupemos de potenciar nuestra salud porque de esa manera podremos despreocuparnos de la enfermedad. Entender que la salud es un proceso multifactorial, que hay múltiples factores que puestos en común van a potenciar y a representar salud y múltiples factores que a su vez puestos en común nos llevan en dirección contraria a ese estado de equilibrio, de homeostasis, hacia la que tiende siempre nuestro cuerpo si se lo permitimos. Esto es súper importante porque es lo que nos va a permitir conectar con toda la información de hoy y nos va a permitir unir los puntos y entender el sentido biológico, lógico para la vida, de toda la información que hoy os queremos compartir. Y digo os queremos porque aunque vaya a ser yo la persona a través de la cual se canalice esa información, a través de la cual os esté llegando, todas y cada una de las personas que os han facilitado el acceso a este evento online, todas y cada una de las personas que os han compartido esta oportunidad, forman parte de este movimiento de salud natural y están comprometidos absolutamente con esta labor de hacer llegar al mayor número de personas esta información y de poder recuperar esa soberanía cada uno de nosotros a la hora de gestionar nuestra salud. Os voy a compartir pantalla para que tengamos una presentación que nos sirva de hilo conductor y que facilite también el acceso a toda la información que hoy os queremos compartir y también para que sea mucho más dinámico y podáis además entender de una manera mucho más abierta, con una visión mucho más panorámica, el concepto de todo lo que queremos compartiros. Bien, hoy vamos a hablar, como decíamos, de salud natural. Vamos a hablar de salud natural con un enfoque al que los médicos y la mayoría de profesionales de la salud no estamos acostumbrados y vamos a hacerlo con intención de que cada uno de nosotros se abra a querer saber más, a querer formarse e informarse más y sobre todo a querer investigar más, algo que forma parte de nuestra profesión y algo que es imprescindible para que estemos actualizados y a la cabeza de todo lo que se va descubriendo a lo largo del tiempo. Esta parte es muy importante porque ese ejercicio de investigación muchas veces lo vamos a poder hacer
o vamos a poder recurrir a lugares donde habitualmente tendríamos que tener ese hábito y sin embargo, pues por lo que sea no hemos generado esa dinámica, ¿no? Entonces esta parte es muy importante también para que podamos ir teniendo ese motor y ese enfoque. Empezaré hablando, como decía, la salud es el estado natural del cuerpo, es algo a lo que me refiero con muchísima frecuencia y es muy importante que entendamos que es la epigenética, algo de lo que hablaremos un poquito más adelante, es nuestro estilo de vida, lo que realmente tiene un peso determinante en estar manifestando o no, en estar experimentando o no esa salud. Y es lo que nos va a permitir tener una continuidad de salud y bienestar y ser además conscientes de ello. Nuestra formación en salud, hay que ser realistas y esta parte es muy, muy importante porque al final la aceptación es el primer paso del cambio. La formación que recibimos por regla general los llamados profesionales de la salud en salud es bastante escasa y se queda corta a la hora de poder ahondar en los procesos biológicos lógicos para la vida que atraviesa y experimenta el ser humano. De hecho, a la población se la forma, se la educa para que acuda a los profesionales de la salud cuando pierde ese estado natural de salud que todos deberíamos de estar experimentando. Y de ahí que los profesionales llamados de la salud realmente seamos profesionales de la enfermedad y donde más estamos formados es en esta parte, para que cuando la persona viene en ese desequilibrio de salud o enfermedad, pues podamos ayudarle desde esa perspectiva. Y eso hace que no tengamos tan presentes la importancia que tiene no solo la prevención, que es muy importante, prevención primaria, adelantarnos a la aparición de las enfermedades, sino potenciar el estado de salud. Es decir, no actuar solamente desde el querer evitar la enfermedad, sino desde el poner el foco en fortalecer la salud. Parece lo mismo, pero no lo es. Y es muy interesante que podamos hacerlo desde aquí. Bien, pues teniendo clara esta introducción, vamos a comentar 4 puntos clave, 4 situaciones que son la base de la mayoría, por no decir todos. Ya sabéis que normalmente los profesionales de la salud nunca somos del siempre o del nunca, pero sí que es verdad que la mayoría de desequilibrios de salud que experimentamos están relacionados con estos 4 puntos, estas 4 bases de la enfermedad o del desequilibrio que hoy vamos a comentar, en las que vamos a poner el foco. El estrés oxidativo celular, porque al final algo muy importante es que nos enfoquemos en lo más pequeñito que somos y evidentemente dentro de la célula hay cosas más pequeñitas, pero vamos a tomar de referencia como unidad básica nuestras células. Vamos a atender a cuál es el papel y la importancia que tiene la malnutrición en el desarrollo de enfermedades o desequilibrios de salud. Hablaremos de cuál es el peso que tienen los tóxicos, las toxinas y los metales pesados y cómo son en la mayoría de los casos el detonante de estos desequilibrios tan importantes que experimentamos y la influencia, el porcentaje de los factores epigenéticos que realmente se relacionan no solo con el origen, sino muchas veces con el mantenimiento de esos desequilibrios de salud. Empezando por el estrés oxidativo celular, es muy importante, sé que esto es como muy básico, la mayoría de las personas que estáis aquí sois expertos, conocéis perfectamente esta parte, pero es muy importante recordar. Recordar es hacer un viaje de vuelta al corazón, es lo que significa la palabra recordar, ese recordis etimológicamente, y es muy importante que recordemos el origen de todo y el estado natural del cuerpo que decíamos que es esa salud. Cuando una célula experimenta cualquier daño, cuando hay radicales libres que están afectando a su equilibrio y que están impidiendo que pueda no solo realizar sus funciones, sino también afectando a su morfología, cuando estamos expuestos a factores de estrés oxidativo celular, la célula se encuentra bloqueada, incapacitada, alterada, modificada para poder hacer su correcta función. Y esta es la base de todo. Muchas veces estamos enfocados en silenciar síntomas porque la mayoría de las veces son incapacitantes y las personas vienen queriendo resolverlos y perdemos de vista que lo interesante no es tratar el efecto, los síntomas y signos son las consecuencias, los efectos, sino que lo interesante debería de ser ir a la causa que los ha originado. Es cierto que cuando tenemos síntomas que nos desequilibran mucho, que nos afectan mucho, si no hacemos un paréntesis, si no conseguimos dar un respiro a la persona por esos síntomas que manifiesta, pues difícilmente va a poder tomar las riendas y hacer las modificaciones que sean necesarias en el estilo de vida o en aquellas causas
que nos hayan llevado a esa consecuencia o a esos efectos. Pero es importante entender que el objetivo de los fármacos debería de ser generar una ventana de tiempo que permitiese a las personas tomar las riendas de su vida y de su salud y ocuparse de hacer todos los cambios necesarios en todas las áreas que se requieran para poder resolver el origen, la causa del desequilibrio. Y esto es muy interesante porque cuando hablamos de salud natural, todo lo que hoy vamos a compartir es compatible con cualquier tratamiento, terapia, con cualquier circunstancia que se dé, con lo cual no nos obliga a elegir, sino que lo que hace es poner muchos más factores de salud en la ecuación para que el resultado de salud que obtengamos sea mucho mayor. Este estrés oxidativo celular surge cuando hay un desequilibrio entre los procesos oxidativos a los que están expuestos todas las células de nuestro cuerpo desde que respiramos, evidentemente, pero hoy en día la cantidad de tóxicos a los que estamos expuestos, lo veremos un poquito más adelante, es escandalosa. De ahí los desequilibrios de salud que experimentamos cada vez a edades más tempranas y cada vez con mayor frecuencia. Y como digo, es un desequilibrio entre esos procesos oxidativos y la capacidad antioxidante natural que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, para poder recuperar el equilibrio. Cuando ese desequilibrio es a favor de la oxidación, es cuando hablamos de ese estrés oxidativo celular, que si no se resuelve, si el cuerpo no es capaz de solucionarlo y de reparar ese desequilibrio, empieza a generar un daño que empieza a extenderse y que empieza a hacerse más perdurable, más crónico. Y este es el principal problema. Es muy importante que sepamos que estos factores de estrés oxidativo celular los encontramos hoy en día donde miremos. Y esto muchas veces es muy importante hacerlo, pararnos a observar, pararnos a analizar de dónde viene esto, qué es lo que está pasando, por qué con toda la investigación, con todos los avances que tenemos, por qué con todo el conocimiento que tenemos, hoy en día nos encontramos con una población cada vez más enferma de manera más crónica, a edades más precoces y con desequilibrios cada vez más graves. Y es que lo que pasa es que hay un estrés oxidativo celular no resuelto muy, muy potente entre pues, esas especies reactivas de oxígeno y esa capacidad biológica que tiene nuestro sistema celular y nuestro organismo de poder recuperar ese equilibrio y de poder, con sus sistemas antioxidantes, compensar ese daño de esa oxidación. Estos radicales libres, lo interesante no solamente es saber que dañan nuestras células, sino también saber que ese daño puede llegar al ADN y de ahí la transmisibilidad de muchísimos desequilibrios que podemos estar experimentando o que podemos estar diagnosticando en las personas que acuden a nosotros a pedirnos ayuda. Nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita que le ayudemos, como mínimo que no interfiramos en los procesos biológicos, lógicos para la vida naturales, pero idealmente que le ayudemos, es decir, que trabajemos proactivamente en dirección a potenciar la salud y hacer que estos procesos biológicos celulares sucedan sin interrupciones. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que nos abrimos a entender que la salud es un proceso y además es una elección, y es un proceso multifactorial, igual que lo es la enfermedad, pues nos abrimos a otros conceptos que hoy vamos a poner en común y vamos a mencionar, como son la desnutrición y la malnutrición. Los nutrientes son la gasolina de las células. Yo normalmente recurro a muchas comparaciones fáciles de recordar porque la mente necesita almacenar información que le sea útil y a la que pueda acceder de manera rápida a la hora de poder interpretar lo que está sucediendo. Y no es lo mismo la desnutrición que la malnutrición. Sin nutrientes adecuados nuestras células no pueden funcionar, pero el problema no solamente es que haya más o menos cantidad de nutrientes, sino que además estemos introduciendo en nuestro cuerpo sustancias perjudiciales para la salud, que no solo no aportan nutrición, sino que además generan un daño en nuestro cuerpo. Y es muy importante que tengamos presente en todo este ratito que vamos a compartir a nuestra microbiota, porque se habla mucho cuando queremos recuperar el estado de salud y bienestar del sistema inmunológico, sistema inmune, sistema inmunitario, al final estamos hablando de lo mismo, y además nos hemos referido de manera muy habitual al sistema inmune como un sistema de defensa. Y os confieso abiertamente, como profesional de la salud, que para mí fue muy sorprendente entender y descubrir que el sistema inmune es un sistema de equilibrio, porque no estamos en guerra y porque es muy importante entender que la homeostasis, el equilibrio, es la clave de absolutamente todo, no solo en la salud, sino en la vida en general.
Pero como hoy nos estamos enfocando en esta parte, pues es muy importante saber que el epicentro del sistema inmunológico es el aparato gastrointestinal, el coloquialmente llamado sistema digestivo, del que depende absolutamente el estado de la microbiota. Ese eje intestino-cerebro, que está a su vez conectado a la microbiota, es muy importante y no le prestamos la debida atención. De hecho, hemos ido modificando nuestros hábitos de vida en lo que a alimentación y nutrición se refiere y además se ha ido perdiendo la densidad nutricional de los alimentos de manera muy, muy rápida por toda la química y toda la manipulación e intervención que hemos hecho en este punto. Entonces, aquí es muy importante diferenciar estos dos conceptos. Hablamos de desnutrición cuando hay un déficit de los nutrientes, micronutrientes, macro y micro, que necesita nuestro cuerpo y que va a afectar de manera grave no solo al desarrollo del ser humano, sino también a su supervivencia. Pero estamos hablando de malnutrición cuando abrimos ese campo, cuando hacemos esa visión panorámica, que es lo que buscamos conseguir hoy con este evento online, y entendemos que no solamente estamos hablando de tener déficits nutricionales, sino que la malnutrición es un aporte nutricional inadecuado y además es un aporte de sustancias perjudiciales para la salud. Y aquí es muy importante entender que no es lo mismo alimentarse o nutrirse a través de los alimentos que nacen de la tierra o hacerlo a través de productos procesados químicos industriales que hoy en día ocupan prácticamente el 90% de las superficies a las que se ha enseñado a la población a ir a comprar. Y esto es muy, muy importante porque este consumo de productos procesados daña gravemente nuestro organismo y impide, bloquea su capacidad normal de funcionamiento. Y por tanto, cuando luego además yo quiero darle complementos nutricionales a mi cuerpo, que son muy importantes, porque como digo, la densidad nutricional, ahora lo veremos, de los alimentos ha ido cayendo, cayendo y cayendo a pasos agigantados. Si mis células están dañadas, si mis células están intoxicadas, si mis células están bloqueadas en poder absorber de manera correcta esos nutrientes, no consigo experimentar ese estado de salud y bienestar que debería. Entonces, esta parte es muy importante porque a veces también ponemos mucho el foco en los macronutrientes, evidentemente son importantes, pero los micronutrientes, las vitaminas y los minerales, son antioxidantes que justo van a colaborar con ese proceso biológico celular del que hablábamos al principio, que es el que va a compensar el estrés oxidativo. Y este es el que va a ayudar a esa función inmunitaria tan, tan importante. Hablábamos de la pérdida de densidad de densidad nutricional de los alimentos y fijaos, aquí os he traído un ejemplo, unas tablas que cualquiera puede tener acceso a ellas, que no están muy actualizadas porque os diré que cada vez cuesta más encontrar información en esta dirección, que cada uno luego ya haga su investigación y saque sus conclusiones, pero ya solo con esta comparativa es escandalosa la diferencia y la gran pérdida de densidad nutricional de los alimentos. Fijaos que hablamos, por ejemplo, del brócoli, es una verdura crucífera con un alto contenido en vitaminas, en minerales, en micronutrientes esenciales, con muchas propiedades antioxidantes y que además contiene sulforafano, que es activador del gen de la supervivencia, NRF2, imprescindible para la vida, por eso se llama gen de la supervivencia. Es además la sustancia natural que más activa este gen y, sin embargo, cuando miramos la cantidad de nutrientes, la cantidad de micronutrientes, en este caso, vitaminas, minerales, que contenían 100 gramos de brócoli en 1985, no es irse tan atrás en el tiempo, esto es como si hablásemos de ayer desde un punto de vista biológico, pues veíamos, por ejemplo, que de calcio, pues teníamos 103 miligramos por cada 100 gramos de consumo de brócoli en el 85, ya en el 96 bajamos a 33 y en el 2002 pues tenemos 28. Estamos hablando de una diferencia de más del 73% en el contenido natural de micronutrientes de los alimentos. Evidentemente, pesticidas, herbicidas, productos orgánicos genéticamente modificados, la modificación transgénica ya de las propias semillas que se cultivan, todos los factores ambientales, contaminación, fumigaciones, aerosoles, el agua que consumimos, no solamente los alimentos que ya nacen con esta parte contaminada por lo que le damos, sino todos los aditivos, potenciadores del sabor, toda la manipulación química, colorantes, etcétera, que hay
hablando de alimentos, insisto, aquí no estoy hablando de productos procesados químicos industriales, que es todo aquello que viene envasado, ya solo aquí tenemos una diferencia abismal. Y la nutrición es la base del funcionamiento celular, es la base de la salud celular. Entonces es muy importante esta parte porque además toda la química que luego le damos a nuestro cuerpo va a ir a favor de potenciar ese estrés oxidativo celular y además va a evitar que las células puedan estar normofuncionantes, funcionando de manera correcta. Aquí os traigo, pues bueno, muchos más ejemplos. La idea es que tengamos una conexión importante con esta información porque es vital. Nuestra calidad y cantidad de vida depende de nuestro nivel nutricional y es algo a lo que no se le presta nada de atención y no estamos para nada, ni a nivel poblacional general, ni a nivel comunidad médico-científica, educados en nutrición. No lo estamos, esta es la realidad. Y quien lo está es porque se ha ocupado de estarlo. Algo que aplaudo y felicito porque es imprescindible y muy, muy necesario. Y hay muchísimos problemas o desequilibrios de salud que haciendo cambios desde un punto de vista nutricional mejoran de manera espectacular. Entonces es un punto a tener en cuenta. Sin embargo, ¿qué es importante saber? Es importante saber que cuando a una célula le doy un nutriente natural y cuando a una célula le doy un tóxico, la acción perjudicial para la salud del tóxico siempre va a prevalecer más que la acción del nutriente natural. ¿Por qué? Porque genera una alteración en el normal funcionamiento de la célula. El nutriente busca potenciar ese funcionamiento natural y el tóxico bloquearlo. Y las toxinas, tóxicos, toxinas, metales pesados que recibimos hoy en día son escandalosos. De verdad que os invito a hacer ese proceso de investigación para que podáis conectar con esto. A mí es una de las cosas que más me agobió cuando fui consciente de ella, porque hablábamos de la contaminación ambiental, el agua, los alimentos, los productos procesados, tóxicos per se, tabaco, alcohol, consumo de cualquier otra droga. Tenéis a alguien que creo que por error está dando a la pantalla, está pintando en la pantalla, si lo podéis modificar sería genial. Al final, saber que los tóxicos, toxinas, metales pesados pueden estar incluidos en cualquier sustancia, cremas, desodorantes, geles, champús, detergentes, suavizantes, y que van a ir generando un daño silencioso y van a ir provocando un bloqueo de la función celular de manera muy intensa y vamos a ir percibiendo los resultados normalmente con el paso del tiempo, este es el problema. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque es que hoy en día estamos entre 500 y 1000 veces, y creo que esto se queda corto, de verdad os lo digo, más expuestos a metales pesados que nuestros ancestros que viven. Me refiero a nuestros abuelos, sin ir más lejos. Entonces, esta parte es muy, muy importante. Evidentemente, todos los productos químicos que administramos a nuestro cuerpo, y aquí la realidad es que todos los fármacos entran dentro de esta categoría, van a generar un daño en nuestro organismo. Evidentemente aquí pues tenemos que saber diferenciar y saber elegir la prescripción, la indicación, el tiempo. Mi sensación como profesional de la salud, y os lo digo abiertamente con el corazón en la mano, es que estamos sobremedicados y sobredosificados. Se prescriben fármacos a una velocidad, a un nivel, con una ligereza y en una cantidad impresionante y se atiende muchas veces a protocolos que, si somos realistas, han sacado el factor humano de la ecuación. Y esto tiene que acabar. Es súper importante tener esto en cuenta. Hoy en día, un bebé antes de nacer, ya antes de nacer, empieza a acumular una cantidad de toxinas, tóxicos y metales pesados a través de la placenta de la madre. Y luego, evidentemente, a través de la lactancia, cremas hidratantes, toallitas higiénicas. Yo no sé si alguna vez habéis revisado la composición de los productos que nos dicen que son especiales para bebés, porque es impresionante lo que hay ahí. Y todo eso está entrando a través del órgano más grande que tenemos los seres humanos, que es la piel. Entonces, esta parte es muy importante conectar con ella, porque es realmente grave que cuando tenemos un sistema de equilibrio, sistema inmunológico, que todavía no está maduro y por tanto cualquier cosa ínfima va a ser capaz de afectarlo y de desequilibrarlo, si ahí además estamos expuestos a tanta cantidad de toxicidad, pues evidentemente es un fracaso anunciado. Entonces, esto es muy, muy importante porque pues a través de la piel sobre todo
y de muchos otros órganos, el aire que respiramos, pulmones, etcétera, pues van entrando muchísimos de estos tóxicos y son responsables en gran medida y detonantes también en gran medida de lo que nos sucede. Y hablábamos de la epigenética. Fijaos que es muy habitual que se atribuya una responsabilidad inmerecidamente alta a los genes de los desequilibrios de salud que experimentamos. Y sin embargo, tan solo el 2% de lo que nos sucede, por decirlo de alguna manera, es atribuible a nuestros genes. El 98% de los desequilibrios de salud están asociados al estilo de vida o de la salud que experimentemos, están en relación con ese estilo de vida. En entorno ambiental, alimentación y si hacemos un ejercicio, exposición solar, etcétera, hay muchísimos factores que están relacionados, los mencionaremos brevemente enseguida. Y la nutrición forma parte de esta epigenética y tiene un peso, junto con la toxicidad, escandalosamente alto. Por eso es importante que hagamos esa asociación y que entendamos esta parte de manera muy, muy directa. ¿Qué quiero mencionar aquí? Pues algunos factores que van a influir en esta epigenética. Alimentación, si hacemos o no ayunos, que es algo que el ser humano practica de manera natural, son las horas que estamos durmiendo sin comer. Hidratación, ejercicio físico, tóxicos, toxinas, metales pesados son esos xenobióticos, radiaciones y campos electromagnéticos, el estrés, los estados emocionales, el sueño y muchísimos más. Al final, la exposición solar, el que llevemos un estilo de vida más calmado, como decíamos, la parte del estrés, las relaciones personales, laborales, familiares, etcétera, también tienen una gran influencia. Y al final, estar conectados o desconectados también del entorno y de la parte de la naturaleza tiene también un peso muy, muy importante. Entonces, bueno, teniendo ya esto claro, ¿qué quiero compartir hoy con vosotros? Pues quiero compartir que el cuerpo nace con una sustancia que es la segunda molécula más abundante al nacimiento después del agua, que además es una proteína endógena que producen todas las células de nuestro cuerpo y que esta proteína es el antioxidante maestro del ser humano. Es decir, es la responsable de reequilibrar, recuperar, reparar el daño que todos esos factores de estrés oxidativo celular han generado en nuestras células. Es una proteína que está presente en todas las células del cuerpo, desde las de los pelos de la cabeza hasta las de las uñas de los pies, y que además heredamos de nuestros progenitores, de nuestros padres. La cantidad de glutatión que tenemos al nacer depende de la que tuvieran nuestros padres, pero sobre todo nuestra madre durante la gestación y después del parto durante la lactancia. Y además, la cantidad de glutatión que contienen nuestras células es diferente en función de lo importante que sea un órgano, aparato o sistema para la salud y el mantenimiento de la vida. Cuanto más importante es, cuanto más determinante es que funcione de forma correcta, más cantidad de glutatión tiene al nacimiento y además más cantidad de glutatión necesita y consume para funcionar. De ahí que el hígado, por esto que decíamos del epicentro del sistema inmune, sea el órgano con más cantidad de glutatión al nacer y, lógicamente, la placenta, cuando la mujer está embarazada, sea la siguiente localización con más glutatión. Muy brevemente, unas pinceladas dirigidas a la parte más médica, a la parte más profesional de la salud en cuanto al glutatión como antioxidante maestro. Es el encargado de reciclar el resto de antioxidantes que le demos al cuerpo. Es decir, para que nuestras células puedan absorber, aprovechar, utilizar y reciclar cualquier otro antioxidante que le demos, vitamina C, vitamina E, necesita la presencia de glutatión. El glutatión, ahora lo veremos, se forma con la presencia de 3 aminoácidos dentro del interior de la célula y es importantísimo que sea ahí, en el interior de la célula, donde lo formemos, porque es desde ahí desde donde puede ayudar a nuestro cuerpo a recuperar ese equilibrio. Y es el grupo tiol, el grupo sulfibrilo de la cisteína, el que sirve como donador de electrones y es el responsable de la actividad biológica del glutatión, siendo a su vez el factor limitante para su síntesis. ¿Por qué? Porque la cisteína es un aminoácido, ahora lo veremos, termolábil y es muy sensible a la acidez de los jugos gástricos. Por tanto, ahí encontramos un stop biológico, un bloqueo a la hora de que cuando nuestras células utilizan y gastan el antioxidante maestro que tienen, glutatión, para poder recuperar el equilibrio al sufrir ese estrés oxidativo celular, se encuentran incapacitadas a la hora de poder producir más. Hablábamos de la importancia que tiene, sobre todo en el hígado, y bueno, pues es esencial, por supuesto, para que haya un correcto funcionamiento del sistema inmune. Los linfocitos, la producción de citoquinas, la respuesta celular o humoral,
toda la producción de células T, citotóxicas, natural killer, perdón, la regulación de la apoptosis, toda la respuesta inmunológica depende de los niveles de glutatión que haya en nuestro organismo dentro de cada una de las células que participan en este sistema inmune, y además desempeña un papel fundamental en numerosas reacciones metabólicas, bioquímicas, síntesis y reparación del ADN, y esto es súper importante, síntesis de proteínas, prostaglandinas, transporte de aminoácidos, activación enzimática. Al final, aquí lo veis, interviene en muchísimos procesos. Se han descrito actualmente más de 1.500 funciones relacionadas con la salud y el mantenimiento de la vida que regula, realiza y controla esta proteína endógena antioxidante maestra del ser humano. Y además es muy importante porque tiene un sistema de regulación, que esto a mí me gustó mucho, de retroalimentación negativa, inhibición por retroalimentación negativa de su propia síntesis, a través de la enzima gamma sintetasa glutamilcisteína, y esto es lo que permite que una célula sana no colapse cuando se la estimula a producir glutatión y, sin embargo, una célula cancerígena sí lo haga. Y esto es esencial entenderlo, porque hay mucha confusión con el tema de los antioxidantes cuando tenemos situaciones de cáncer, y lo que hay que entender es que una célula cancerígena ha perdido su capacidad de funcionamiento y no tiene activo este sistema de inhibición de retroalimentación negativa. Por tanto, estimular la producción de glutatión colapsa la célula cancerígena y la hace más sensible y la expone, porque hace que consuma el glutatión que contiene sin tener capacidad para absorber más, por supuesto. Sin embargo, una célula sana, si ya tiene el máximo de glutatión, no, por este sistema no va a consumirlo y va a dejar pasar la cisteína que no necesite para producir más. Y al final, pues bueno, pues lo que vamos a ir midiendo es la proporción que hay entre glutatión oxidado y glutatión reducido en las células que queramos estudiar de manera concreta para entender más este proceso. Lo que sí que tenemos que tener claro es que desde que respiramos y en el momento en el que estamos expuestos a toxicidad, metales pesados, etcétera, pues va a haber un descenso de los niveles naturales de glutatión. Normalmente en torno a los 35 o 40 años de media ya hemos reducido de un 25 a un 30% la cantidad de glutatión que tuviésemos al nacer, que no siempre es el 100%, esta gráfica es bastante optimista, y a partir de aquí pues vamos a ir reduciendo a razón de un 10, 12, 15% por década. ¿Y por qué? Porque en el momento en el que las células consumen su glutatión, se encuentran bloqueadas para poder producir más. Aquí vamos a entender esto de manera muy sencilla. Siempre y cuando la célula tenga sus 3 aminoácidos disponibles dentro, glicina, ácido glutámico y cisteína, va a poder ensamblarlos y producir su proteína glutatión y va a empezar a funcionar y a protegernos y a recuperar ese equilibrio, a protegernos del daño o reparar ese daño que el estrés oxidativo celular haya ocasionado. ¿Cuál es el problema? Hemos comentado antes que la cisteína es un aminoácido, justo es el donador de electrones, y es un aminoácido termolábil, sensible a la temperatura y sensible a la acidez de los jugos gástricos. De tal manera que cuando consumimos alimentos ricos en cisteína, como por ejemplo el brócoli, la carne, el ajo, los huevos, tienen mucha cisteína, al cocinarlos, al aplicar calor para consumirlos, por la termolabilidad de la cisteína la destruimos, la desnaturalizamos, y entonces ya es inservible, inutilizable por parte de nuestras células. Y si lo consumimos crudo, cuando llega al estómago, la acidez de los jugos gástricos también va a destruir esta cisteína. Este es el stop biológico con el que se encontraron los médicos y científicos que se pusieron a investigar sobre glutatión, porque así sea algo sobre lo que no estamos familiarizados, algo que no hemos escuchado, que no se nos ha formado a los profesionales de la salud sobre ello, el glutatión como proteína se descubre en 1888, siglo XIX, o sea, es que no es nada nuevo y son ya muchísimos años de investigación al respecto. Entonces, ¿qué es importante saber? Que lo que la célula necesita es tener dentro sus 3 aminoácidos. Y aquí hay mucha gente que a veces se confunde y dice, bueno, pues vamos a darle el glutatión a la célula ya formada. Cuando nosotros le facilitamos el glutatión ya formado a la célula no puede utilizarlo, porque cuando los 3 aminoácidos ya están ensamblados, no tienen ningún receptor capaz de identificarlos ya unidos, formando la proteína, y tampoco tienen capacidad para atravesar la membrana celular al haber formado una proteína mayor que el tamaño de los aminoácidos por separado. Pero es que además tiene un origen sintético y nuestras células están diseñadas para detectar lo que es natural, lo que producen ellas y aprovecharlo y utilizarlo al máximo, y lo que no lo es, y nunca introducirlo en los órganos o nunca introducirlo dentro o tratar de impedirlo lo máximo posible para protegerse de ello. Un ejemplo claro lo vemos
en la hormona tiroidea, ¿no? Por más que demos hormona tiroidea, jamás va a integrarse en la glándula tiroidea, la glándula lo va a hacer propia y va a empezar a funcionar de manera correcta, sino que es un parche para ese mal funcionamiento glandular. Entonces esto es muy interesante porque además el hipotiroidismo es también una enfermedad autoinmune y al final, como manipulamos mucho el sistema inmune, pues es muy habitual y está muy a la orden del día que cada vez haya con mayor frecuencia desequilibrios autoinmunes. De las más de 1.500 funciones que desarrolla o desempeña el glutatión relacionadas con la salud, el único requisito para que puedan llevarse a cabo, el único, es que el glutatión lo ha tenido que producir de manera natural la célula. Por eso lo que necesitamos es facilitarle el aporte de aminoácidos naturales procedentes de nutrientes para que la propia célula consiga producir el glutatión. Las 4 funciones más vitales: efecto inmunomodulador, regulador del sistema inmune, es decir, recuperador del equilibrio de nuestro sistema de equilibrio. Cuando el sistema inmune se desequilibra, pues ya no tenemos a nadie al mando, tanto si es por defecto, porque hayamos tenido una infección, hayamos tomado un antibiótico, nos hayan puesto una vacuna, hayamos tomado un inmunosupresor, como si tenemos el sistema inmune hiperactivado. Hablábamos las enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 1, hipotiroidismo, fibromialgia, esclerosis múltiple, celiaquía, trastorno espectro autista, un montón de patologías. En cualquiera de estos casos, el sistema de equilibrio está en desequilibrio. Bueno, pues elevar la producción natural de glutatión dentro de la célula recupera el equilibrio del sistema inmune y por ende este sistema puede volver a hacer su función. Tiene una función este glutatión siempre y cuando esté dentro de la célula desintoxicante, detoxificante y quelante de los metales pesados, lo cual es muy interesante porque hay un altísimo porcentaje de desequilibrios de salud que experimentamos hoy en día cuyo detonante, el interruptor que ha activado el proceso, así hubiera una predisposición genética, lo que ha puesto en marcha toda esa cascada de desequilibrio ha sido un tóxico, una toxina o un metal. Entonces, es importante entender, y para mí esto me hizo mucho sentido biológico, lógico para la vida, que en el cuerpo tenemos un órgano que bombea la sangre, tenemos un órgano que conduce el impulso nervioso, pero tenemos 5 órganos que nos limpian: hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel. Porque esta es la función biológica primera, la más importante. Si yo no me enfoco en limpiar la célula, nada de lo que yo haga va a generarme un estado de salud y bienestar, y mucho menos sostenible en el tiempo. Entonces esto es muy, muy, muy importante entenderlo. La limpieza celular es el origen y a esto es a lo que nos tenemos que dirigir. Evidentemente, tenemos esa visión multifactorial de la salud y vamos a meter en la ecuación de la salud el mayor número de factores posibles para que el resultado sea lo más grande posible. Pero esta es la fase 1. Los ciclos biológicos celulares lógicos para la vida se suceden en un orden concreto porque ese es el orden necesario para estar en salud y en equilibrio y bienestar. Y no podemos saltarnos ese orden. Entonces, esta función de limpieza, el glutatión es el maestro de la limpieza, es principal. Luego nos ayuda a nivel mitocondrial. Mitocondrias, ya sabéis que son las centrales energéticas, que somos energía, es innegable, pero es que además regulan muchísimos otros procesos, lo conocéis como profesionales, producen melatonina, neurotransmisores emocionales, regulan procesos metabólicos, neuroendocrinos y la apoptosis, muerte celular programada o autofagia, tan importantes en los procesos de degeneración celular. Antesala tumores, cánceres, esa capacidad de suicidar la célula que tiene la mitocondria la tenemos que potenciar. Bien, pues la mitocondria para funcionar consume y necesita y utiliza mucho glutatión, es el guardaespaldas de las mitocondrias y por eso, como la mitocondria está dentro de la célula, pues el glutatión tiene que estar dentro de la célula. Y tiene esa función antioxidante que es reparadora del daño que toda esa toxicidad haya podido generar en la célula, teniendo capacidad para reparar y sintetizar el ADN porque tiene actividad científicamente demostrada en los telómeros, en la parte final distal de los cromosomas, que es lo que se va acortando y lo que se va afectando y va generando ese envejecimiento prematuro celular con ese estrés oxidativo y ese daño. Entonces, imaginad la importancia que tiene. Cuando yo le doy a mi cuerpo el glutatión ya formado, se queda en torrente sanguíneo y es finalmente filtrado y expulsado del organismo sin tener acceso al interior de la célula. Y me da igual la manera en la que lo tomemos: liposomado, soluble, sublingual, supositorios, parches, intranasal, intravenoso, no puede entrar en la célula por un mecanismo fisiológico y biológico. Y además es algo que está científicamente demostrado. ¿Qué es importante entender? Que al final esto, poner en el pool de todo lo que hemos comentado, es lo que va a llevarnos por las fases, los ciclos biológicos, lógicos para la vida, naturales, hacia los que deberíamos de llevar a nuestras células para recuperar su equilibrio. Limpieza,
absorción, nutrición, sanación. Cuando yo limpio la célula, la desinflamo, recupera su capacidad de absorción, al darle un buen aporte de nutrientes y estar en un estado nutricional óptimo, consigue funcionar sin bloqueos y de esa manera está en equilibrio y no solamente la recuperamos del daño en el que podía estar, sino que además la protegemos del que podría volver a recibir. Esa prevención es importantísimo tenerla en cuenta. Bueno, pues cuando conectas con esto dices, vale, pues entonces, ¿qué hacemos? Si no hay manera de facilitarle el glutatión ya formado, porque además el cuerpo no necesita que hagamos su trabajo, necesita que no interfiramos y que favorezcamos de forma natural el ciclo biológico que ya existe, el trabajo que ya hay diseñado, ¿no? Pues ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos conseguirlo? Y esto es lo que quiero contaros hoy, lo que para mí ha supuesto un cambio absoluto en el ejercicio de mi profesión como médico, lo que está permitiendo cada vez a más y más personas hacer un proceso de transformación real en lo que a salud se refiere. Este producto de salud natural, 100% natural, es nutracéutico, la palabra que lo define, no es un fármaco, es un nutriente. Es el resultado de más de 20 años de investigación científica, con lo cual cada una de las palabras y de la información contenida en este evento es científicamente demostrable y comprobable. Esto no es fe, es ciencia. Y como digo, es el resultado de más de 20 años de investigación de estos dos doctores. El doctor Gustavo Bounus, que era cirujano general experto en nutrición, las casualidades no existen, y la doctora Patricia Consaven, que aún vive, os invito a investigar sobre ella, es una de las primeras mujeres inmunólogas de la historia. Ella escribió el primer capítulo del primer libro que se publica y se distribuye a la comunidad médica sobre sistema inmune. Es una eminencia y ellos dos se conocen en Montreal, en la Universidad de McGill, y se ponen a investigar de qué manera conseguimos hacer que nuestras células produzcan más cantidad de glutatión de forma natural. Y tras más de 20 años de investigación, que se dice pronto, consiguen estimular, elevar esa producción natural de glutatión de la célula de manera natural, a través de un nutriente. Y eso es lo que es Inmunocal. Es el único precursor 100% natural que existe en el mundo, con evidencia científica demostrada, un respaldo de más de 45 años de evidencia científica demostrada, que eleva la producción natural de glutatión por parte de las células. ¿Y por qué lo hace? Porque lo que han conseguido es aislar y bioproteger la cisteína naturalmente presente en el nutriente del que se extrae esta fracción rica en cisteína y en aminoácidos de esta proteína, para que no se degrade ni por el calor, no le afecte la termolabilidad, ni por la acidez de los jugos gástricos. Esta es la parte importante, cómo está diseñado para que, siendo como es un nutriente, haya esa certeza de que van a llegar los 3 aminoácidos al interior de la célula para que la propia célula sea la que lo produce. Y aquí es donde quiero poner un poco el foco para ir ya terminando en esta evidencia científica, porque como os decía, yo creo que todos los profesionales de la salud, en ese propósito de vida, en esa vocación que tenemos, en ese juramento que hacemos, en ese compromiso que adquirimos, hay que recordar y tener siempre muy presentes el primum non nocere, lo primero es no hacer daño, esto que no se nos olvide nunca, pero yo creo que nos debemos moral, éticamente, a nuestros pacientes, a las personas que se ponen en nuestras manos para poder mejorar su salud. Y es muy importante que nos abramos a investigar. Siempre que algo llega a nosotros no es casualidad y es importante investigarlo y hacerlo en las fuentes oficiales de investigación. Por eso yo invito, evidentemente esto no es nada nuevo para la mayoría de vosotros, a que ese acercamiento y esa investigación se haga en los sitios oficiales de investigación. Y aquí tenemos PubMed, que todos lo conocemos, es la biblioteca científico-médica más grande del mundo y donde tenemos todos los artículos y estudios publicados acerca de cualquier terapia, de cualquier tratamiento que pueda existir. Aquí vamos a encontrar actualmente más de 185.000 estudios y artículos publicados sobre glutatión. Es una de las proteínas endógenas del ser humano más estudiadas de la historia. Y actualmente hay más de 91 estudios clínicos científicos llevados a cabo en los principales centros de investigación a nivel internacional sobre Inmunocal como nutriente 100% natural que ha demostrado científicamente que eleva la producción de glutatión en el interior de la célula. Se han hecho estudios en la Universidad de Harvard, Institut Pasteur, hay 38 de estos estudios y reportes en humanos y 26 a doble ciego
que ya sabéis que es el gold estándar de estos estudios científicos. Y aquí tenemos al doctor Jimmy Goodman, que es considerada una eminencia, la persona más experta y de mayor conocimiento sobre glutatión en el mundo. Ha escrito un libro, La guía completa de glutatión, que lo tenéis en pantalla y la tengo yo también aquí, en el que recoge muchísima información. Este es un libro de obligada lectura para cualquier persona que quiera tomar las riendas de su salud y potenciarla, pero sobre todo para cualquier profesional de la salud que se precie, que quiera realmente ampliar su formación y su información sobre salud natural. Es un libro imprescindible porque nos habla de cuál es la importancia del glutatión. Está dividido en 3 partes, no solamente enfocado en la enfermedad, sino también en la salud. De hecho, esa primera parte es de qué manera elevar los niveles de glutatión dentro de la célula potencia nuestra salud natural. Y esto es imprescindible entenderlo porque no hay que prevenir, no solamente hay que potenciar la salud para prevenir las enfermedades, sino para disfrutar del que es el estado natural del cuerpo. En cuanto a enfermedades, no me voy a detener mucho, pero evidentemente las otras dos partes del libro, como somos cada vez una población más crónicamente enferma, pues están enfocadas en la enfermedad y aquí pues evidentemente nos habla de todas las enfermedades. La primera de ellas es el cáncer, la enfermedad con mayor estrés oxidativo y con mayor pérdida de glutatión que existe en el ser humano. Nos habla también pues, del envejecimiento prematuro celular, las enfermedades cardiovasculares, nos habla de las lesiones hepáticas, digestivas, renales, pulmonares, patologías otorrinolaringológicas, de los ojos y de la visión, de los dientes y periodontales, patologías asociadas al embarazo, lactancia y parto, preeclampsia, eclampsia, hipertensión, diabetes gestacional, teratogenia, toxicidad, enfermedades propias de la mujer, infertilidad femenina, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, pólipos, fibromas, problemas de menstruación, menopausia, osteoporosis, etcétera. Infertilidad en el varón, enfermedades propias del varón, problemas de próstata, hipertrofia, cáncer, disfunción eréctil, antitraumatismos, quemaduras, terapias intensivas, todos los problemas de la piel, dermatitis, psoriasis, eczema, vitíligo, melasma, esclerodermia, acné, etcétera. Ante el síndrome de sobreentrenamiento, estrés oxidativo celular excesivo durante el ejercicio, y también la tercera parte está explícitamente enfocada en el cerebro y el sistema nervioso por la relación tan sobradamente demostrada que hay entre la presencia de tóxicos, toxinas y metales y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces nos habla de Parkinson, Alzheimer, demencia, otros trastornos neurodegenerativos, enfermedad de Friedrich, síndrome de Down, ataxia, enfermedad de Huntington, lesión convulsiva, lesión cerebral traumática, trastorno de espectro autista, esclerosis múltiple, problemas de insomnios, apneas, otros trastornos y también problemas psicológicos y psiquiátricos. Nos explica en todo el libro de qué manera se ha demostrado científicamente que si elevamos la producción de glutatión, prevenimos las enfermedades, potenciamos la salud y recuperamos, restablecemos el equilibrio y reparamos el daño, evidentemente dependiendo de la evolución, en los desequilibrios de salud. El premio Nobel en Medicina, doctor Luc Montagnier, en su libro Estrés oxidativo en cáncer, SIDA y enfermedades neurodegenerativas, le dedica un capítulo entero, el 42, al inmunocal. Es decir, él no solamente habla de cómo elevar la producción de glutatión previene y trata estas enfermedades, sino que además explica cómo inmunocal es el único nutriente 100% natural que existe en el mundo, que ha demostrado de manera científica que eleva la producción natural de glutatión por parte de nuestras células. Y son más de 45 años de evidencia científica, lo que hace que a pesar de ser un nutriente y no un fármaco, esté incluido en los principales libros de referencia médica en Estados Unidos, lo que sería el PDR, el Vademecum americano. Os invito a investigarlo y veréis que ahí aparece, y el Compendio de Especialidades Farmacológicas de Canadá. Y actualmente tiene más de 80 patentes de uso, de hecho ya más de 85. La última se la acaban de conceder en abril, es una patente de uso de autismo en niños, porque como en todo momento estamos hablando de un nutriente, es apto para el consumo de cualquier ser humano. Y esto es algo que a mí, como profesional de la salud, me interesó muchísimo. Un bebé recién nacido, prematuro, segundo 1 de vida, puede consumir inmunocal porque es lo más parecido al calostro materno. Cualquier persona que tenga cualquier patología, que tome cualquier fármaco, cualquier terapia, es perfectamente compatible porque es un nutriente natural. No tiene efectos secundarios, no tiene dosis tóxica, no tiene riesgo de intoxicación, no interactúa con ningún otro tratamiento y lo que hace es potenciar los resultados porque sobre todo va a limpiar el residuo tóxico que otros tratamientos o terapias que estemos haciendo pueda estar dejando en nuestro organismo, incluidas quimioterapias, radioterapias, inmunoterapias, etc. Aquí vemos el inmunocal más básico, regular,
¿Qué es? Es un aislado de proteína de suero lácteo sin lactosa, sin caseína, sin gluten, sin producto orgánico genéticamente modificado, rico en cisteína enlazada, bioprotegida, para que ni el calor ni la acidez de los jugos gástricos la destruyan. Existe también Immunocal Platinum, que tiene un poquito más de proteína y por tanto de cisteína en cada dosis y que además contiene péptidos, aminoácidos moduladores, reguladores de las citoquinas, que ya sabemos que son las sustancias responsables de los procesos inflamatorios. Tiene también una fórmula R2 llena de citratos minerales, sodio, magnesio, que nos ayudan a alcalinizar el medio y a tener también un mayor aporte de micronutrientes y antioxidantes, y creatina, lo que hace que tenga una fórmula antienvejecimiento, útil también para músculos, ligamentos, tendones, que reduzca mucho más intensamente la inflamación, que controlemos la acidez y que además nos dé un extra a nivel energético. Y por último, Immunocal Sport, que no es exclusivo de deportistas, pero que por supuesto quien lo sea va a beneficiarse y mucho de él, que además de esa misma composición que los anteriores, aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína enlazada, bioprotegida, contiene precursores naturales del óxido nítrico, L-citrulina y extracto de remolacha, que ejercen, como sabéis, el óxido nítrico un efecto vasodilatador. Contiene extracto de cereza ácida, que es considerada un superalimento, un polifenol con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias naturales, y citrato de magnesio para prevenir agujetas, mejorar la movilidad y estabilidad de las articulaciones. A una persona deportista pues va a mejorar el rendimiento deportivo con evidencia científica demostrada, todo es demostrado con evidencia científica, le va a ayudar a recuperarse después del ejercicio, a tener menos riesgo de lesiones, un periodo de recuperación más rápido y una reducción del cansancio y la fatiga mental y muscular muy grandes. Sin embargo, ¿qué pasa si no eres deportista? Que este efecto vasodilatador del óxido nítrico es útil en enfermedades cardiovasculares, problemas circulatorios, destrucción al flujo sanguíneo, trombos, miocarditis, ictus, accidentes cerebrovasculares, etc. Me quedo aquí porque además quiero que tengáis la oportunidad, ahora lo vamos a comentar, de conocer algunos casos, testimonios, algunos de ellos de colegas profesionales de la salud que nos van a compartir la que está siendo su evolución real, porque al final es muy importante tener esa base científica. Siempre decimos, está bien dudar, pero lo que no está bien es no investigar. Es algo a lo que os invito absolutamente a todos y como profesionales os invito a que hagáis ese acercamiento porque creo que moralmente forma parte de nuestro trabajo, pero evidentemente creo que lo que más nos termina impactando es conocer los testimonios de salud que hay detrás de este producto de salud natural. Aunque todo se empezó en Montreal, en Canadá, enseguida se extendió a Houston, Ciudad de México, y hoy en día quienes habitamos en cualquiera de estos 14 países tenemos este producto de salud natural Immunocal a nuestro alcance, y próximamente habrá 4 nuevos países que son potencia mundial y potencia europea que se van a unir a esta lista: Francia, Alemania, Suiza y Austria. El crecimiento está siendo impresionante y a una velocidad brutal. Aquí veis al CEO del proyecto, Mauricio Domenzain, que desde 2017 es quien ha tomado las riendas y ha hecho que de 4 países, que eran los únicos que tenían este producto disponible, pues pasemos a ser ya casi 18 en próximas semanas, y es el que ha capitaneado este proyecto, que además está construido alrededor de Immunocal para facilitar el acceso al mayor número posible de personas. El doctor Gustavo Bonus fue una persona absolutamente visionaria y tuvo la inteligencia de blindar este producto a la industria farmacéutica para que no pudiese ser adulterado, manipulado ni utilizado con ninguna otra finalidad que no fuese la salud natural. Eligió también que no se vendiera en establecimientos, tiendas, comercios, porque puesto en un estante sin la explicación adecuada nos iba a llevar a elegir por motivos que tampoco son los de la salud natural, y decidió que fuesen las personas que lo estaban probando y comprobando los resultados de salud demostrados los que hablasen por sí solos. Y por eso me gustaría dar paso, en primer lugar, a Selina. Creo que puedes activarte el micro para que nos cuente su testimonio con Immunocal, y además os adelanto que ella es terapeuta y además lleva ya mucho tiempo en este mundo siendo compañera nuestra. Es terapeuta, como os decía, ocupacional, especializada en rehabilitación neurológica infantil y del adulto, también en atención temprana y en terapia infantil, y quiero que sea ella la que os cuente qué la hizo llegar hasta aquí y cuáles están siendo sus resultados actualmente. Adelante, Selina.
Hola, ¿qué tal todos? Buenas noches. Gracias, Ainhoa, por tu presentación. Como siempre, ha sido increíble escucharte. Y nada, pues yo quería contaros un poco mi testimonio, ¿vale? Yo llegué a este proyecto un poquito pues buscando qué más podía hacer por mis pacientes, ¿no? A nosotros las terapeutas ya llegan en un estado de enfermedad o agudo o crónico, entonces, bueno, en búsqueda de indagar, pues llegué a este proyecto, lo investigué y dije, bueno, creo que para mí también me viene bien. Y os voy a resumir mi testimonio, ¿vale? Yo llevaba con un síndrome de piernas inquietas desde 2005. No había conseguido resultados con ninguna medicación y me he tomado de todo, ¿vale? Y bueno, empiezo en enero de 2024 a tomar Inmunocal y bueno, mi evolución ha sido la siguiente. Desde el tercer día aproximadamente empiezo a notar mucha más energía, ¿vale? Y a lo largo de los días voy notando cómo estoy más descansada, tengo mayor vitalidad, mi pareja me dice que ya no nota mis movimientos en la cama y es cierto que yo soy capaz de iniciar el sueño de una forma más precoz, sin dolor y sin molestias. Después, además, en 2017 yo tengo un Guillain-Barré que me deja una falta sensitiva total en la planta de los pies y al mes de estar tomando Inmunocal, para mi sorpresa, pues empiezo a notar un hormigueo en mis pies y a día de hoy tengo completa discriminación de temperaturas, discriminación al tacto de diferentes texturas, así como una correcta propiocepción de mis pies que, bueno, pues al final influye en mi marcha y en mis miembros inferiores, lo cual, bueno, pues facilita mi día a día y mejora mi calidad de vida. Y a más, pues bueno, en el embarazo de mi hija, que tiene ahora mismo 2 añitos y medio, me diagnostican una enfermedad autoinmune. No le saben todavía poner nombre, pero bueno, es verdad que todas mis analíticas salen alteradas. Posteriormente, tras 2 años de búsqueda de embarazo y abortos de repetición, donde esas analíticas, todo mi sistema inmune sale alteradísimo, pues yo el 27 de enero empiezo a tomar Inmunocal, el 14 de febrero me quedo embarazada. Tras mis analíticas del primer trimestre, que están perfectas, intactas, bueno, pues el propio equipo médico no entiende bien qué está pasando. Yo hablo de que estoy tomando este inmunomodulador natural, que no tomo absolutamente nada más. Y bueno, pues tras mis 20 semanas también os dejo este testimonio aquí porque, bueno, tengo un efecto que se está desarrollando perfectamente, los órganos intactos, dicen que tiene una energía increíble, así que nada, estoy feliz. Os invito a todos a investigar, ¿vale? Porque, bueno, no, o sea, hay mucho, esta herramienta creo que puede ayudar a muchísimos de nuestros pacientes, ¿vale? Y tenemos la obligación moral de investigar, de hacerlo por ellos. Y nada, os invito a todos a investigar porque, bueno, pues tiene muchísima ciencia y muchísima evidencia. Un fuerte Muchas abrazo a gracias. todos. Qué maravilla. Gracias a Muchas ti. gracias y enhorabuena, Selina, porque es impresionante. Yo reconozco que no sé si os pasa a vosotros. Os estoy abriendo, o sea, mi corazón absoluto y os hablo de verdad con el corazón en la mano. Yo hacía ya muchos años que como profesional de la salud no me emocionaba por ver procesos de curación y sanación. Y de verdad Efectivamente. que es impresionante que hayamos normalizado la cronificación de la enfermedad y que no seamos capaces de vivir, de experienciar, de contribuir de una manera natural a estos procesos o que creamos que no es posible. Es posible y de verdad que hay tantos, tantos años, más de 25, porque este producto de salud natural existe hace más de 25 años. Así sea la primera vez que oís hablar de él. Y hay tantos casos de testimonios acumulándose de mejorías de personas desahuciadas desde el punto de vista convencional, que han agotado todas las opciones terapéuticas y que encuentran una mejoría, un alivio, una evolución a la hora de elevar el glutatión, que es importantísimo, como bien dice Selina, investigar esta parte. Y ahora quiero darle paso a nuestra compañera Susana Uñuelo, que también nos va a compartir su testimonio, que es muy, muy potente, muy importante y que pues yo creo que nos va a servir para poner un poquito broche de oro y para cerrar por aquí, que tampoco nos extendamos mucho más. Adelante, Susana, creo que ya puedes hablar, ya te has activado el micro. Venga. Muchas gracias, Ainhoa. Pues yo me llamo Susana, como ya sabéis, tengo 50 años y antes de empezar a consumir Inmunocal, pues yo tenía una discopatía degenerativa en mi columna que había estado evolucionando por más de 10 años, que me había causado una hernia, varias protusiones, el nervio ciático de mi pierna izquierda siempre pinzado, mucho dolor, mucha limitación de movimiento. También tenía un menisco roto, que el pronóstico era solo operar, no había otra solución.
Y bueno, yo había probado muchas cosas para aliviarme, tenía muy mala calidad de vida, crisis durante el año, varias crisis donde mi columna colapsaba y me costaba mucho remontar. Medicación a diario, 5, 6, 7 pastillas, antiinflamatorios, calmantes, relajantes musculares, tipo Zaldiar, diazepam, tramadol, Enantium, etcétera, un cóctel, y nada realmente me aliviaba realmente, solo paliaba un poco. Y empecé a tomar Inmunocal en noviembre de 2021 y a poco más de un mes de estar tomando este producto, pues mi dolor ya desapareció, quedó como una ligera molestia en principio, pude dejar de tomar toda la medicación y poco a poco desapareció totalmente hasta la molestia, recuperé toda la movilidad, incluso también de mi menisco, de mi rodilla y de mi columna. He dejado de tomar toda la medicación, solo tomo Inmunocal y desde entonces no he tenido ni una sola crisis más, ni he tenido ni un solo dolor más. Y bueno, yo recomiendo mucho que de verdad investiguéis sobre esto porque es una alternativa realmente eficaz y que puede ayudar a muchísimas personas. Gracias a todos. Gracias a ti, Susana. La verdad es que es impresionante esta parte porque ya os digo que muchas veces hay diagnósticos para los que cuando no conocemos otras alternativas, pues muchas veces directamente le decimos a la persona no hay nada que hacer y muchas veces lo que pasa es que no conocemos qué otras cosas podemos hacer. Entonces, de ahí la importancia y la insistencia de que investiguemos y de que cada vez nos capacitemos más y mejor a este respecto. Y voy a dar paso al último testimonio, aunque antes quiero comentar y que quede súper claro que Inmunocal es un nutriente cuya única función atribuible es la de elevar los niveles de glutatión dentro de la célula y que es este glutatión como antioxidante maestro, es esta proteína endógena del ser humano la responsable de regular todos los procesos de desequilibrio que haya en nuestras células. Cuando una persona mejora cualquier síntoma, cualquier desequilibrio de salud, se debe al glutatión que se está aumentando en aquellas células que lo habían perdido y que está permitiendo recuperar el equilibrio. Y a elevar ese glutatión es a lo que está contribuyendo Inmunocal. Inmunocal no se le puede atribuir ninguna otra cosa y esto es muy, muy importante entenderlo. Y quiero dar paso a mi compañero Raúl, que además es enfermero de profesión y que nos va a poder también compartir por último su testimonio para que podamos poner ese punto final a este evento y a esta formación online. Actívate si quieres el micrófono, Raúl. Ya te tenemos aquí. Venga, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Ainhoa, por toda la formación a todos los profesionales sanitarios que yo, como bien ha dicho Ainhoa, siendo enfermero y habiendo pasado por un proceso de salud importante que ahora os contaré, pues es primordial que nos reciclemos, que comprendamos todo lo que existe a nivel mundial para poder ofrecer, ¿no? Básicamente, y mejorar la vida de uno mismo y de nuestros pacientes. Entonces, bueno, yo como enfermero hace unos 3 añitos, casi 4, que me diagnosticaron enfermedad de Crohn. Lo voy a resumir muy, muy rápido para no alargarnos, pero durante un año entero ya sabemos la dificultad que tiene este tipo de patologías para diagnosticarse. Y en mi caso empecé con uveitis, que es inflamación de los ojos, y luego derivó a artralgias donde se me inflamaban las articulaciones. Y a nivel de analítica, pues todos los indicadores daban correcto dentro de patrones normales, entonces no encontrábamos la causa y un año entero de inflamaciones, muchísimo dolor, etcétera, etcétera. Y después de ese año, pues empecé con molestias intestinales y fue cuando me diagnosticaron de enfermedad de Crohn. Y a partir de ahí, esos 6 meses, empecé con medicación, entre ello metrotechato, corticoides, luego tratamientos biológicos. El resumen es que yo tenía ingresos hospitalarios cada mes y medio. No podía comer absolutamente nada más que caldos y purés porque el resto tenía un dolor impresionante. No dormía por las noches del dolor. Y tras muchos meses, 6 meses de probar muchísimos fármacos, muchísimos tratamientos, fue cuando conocí Inmunocal, empecé a tomar Inmunocal y a partir de entonces empecé a tener una mejoría progresiva que yo llegué a notar un punto álgido de mejoría a los 3 meses y fue donde hubo un cambio total en mi vida. Estamos hablando de no poder comer absolutamente nada
tener muchísimo dolor, muchísima inflamación. A día de hoy, pues llevar más de 2 años y medio consumiendo Inmunocal, no tener ningún tipo de inflamación grave, poder comer absolutamente de todo, tener calidad de vida, poder volver a trabajar, o sea, llevar una vida completamente normal. Entonces, nada, quería compartir este testimonio porque la verdad que estando en un proceso así es bastante delicado y todas las personas a las que podamos ayudar, pues bienvenido sea. Así que muchísimas gracias. Genial, Raúl, muchísimas gracias a ti. Al final es muy importante tener este concepto muy claro. Estamos hablando en todo momento de un nutriente. Cuando hablamos de nutracéutico, para que esto sirva de broche final, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de un nutriente 100% natural con un efecto terapéutico científicamente demostrado. Pero no hay absolutamente nada químico en este nutriente, por eso hablamos de que es algo 100% natural y eso es lo que lo hace apto para el consumo de cualquier ser humano. Pero sobre todo para mí lo más importante es que cuando algo llega a nosotros, yo creo que lo mínimo es estudiarlo, investigarlo y probarlo y comprobarlo. Son más de 25 años de testimonios acumulándose y con un crecimiento y una expansión impresionantes. Si no funcionase, nada de esto estaría pasando. Entonces es muy importante que nos abramos al menos a querer estudiarlo, saber más y a que podamos recomendarlo, porque alrededor de este nutracéutico, de este Inmunocal, hay además un proyecto maravilloso y como profesionales de la salud podemos formar parte de él y podemos contribuir a expandir esta información tan valiosa y este nutriente a todos los rincones del mundo. Así que os invito a poneros en contacto con la persona que os ha invitado a esta formación para que podáis ampliar la información y que os pueda acompañar en todo este proceso. Y os doy las gracias por haber estado abiertos y sobre todo a las 418 personas que aún seguimos aquí, que es impresionante, me emociono, a querer saber más y realmente estamos formando parte de este cambio de paradigma en el que cada vez más personas nos hacemos responsables de nuestra salud con la naturaleza, desde esa visión natural y desde esa mente abierta a querer saber más y a poder descubrir muchas más maneras de recuperar el equilibrio. Así que muchísimas gracias. Os deseo una feliz noche y espero poder daros la bienvenida a este proyecto como profesionales porque podemos ayudar a muchísimas personas gracias a ello. Que tengáis una feliz noche. Un saludo. Gracias. Chao. Gracias a todos. Adiós.